Buenas tardes, mi nombre es Rubén León y soy psicólogo especialista en Pearson Clínica. En primer lugar, queremos darle la bienvenida a nuestro seminario online, pero sobre todo agradecerle su interés en nuestra convocatoria y el tiempo que nos va a dedicar. En esta ocasión y durante aproximadamente 1 hora y media vamos a presentarles dos de nuestras adaptaciones a la población española para la evaluación para la terapia ocupacional y física. Hablaremos concretamente del perfil sensorial 2 y del MABC2 y de cómo pueden resultarles de gran interés y utilidad en su trabajo diario. Esperemos que en este seminario online les resulte de interés. La persona encargada de impartir este seminario es mi compañera Laia López, es Sales Consultant de Pearson Clinical y psicóloga especialista en las pruebas, con quien les dejaré en breves minutos. Les informo además que durante el desarrollo de la sesión ustedes permanecerán silenciados, pero pueden escribir sus consultas a través del chat de la plataforma. Laia posteriormente tratará de responder a todas sus preguntas al finalizar la presentación. De todas formas, si no diera tiempo a responderlas todas o hubiera alguna consulta que necesitara de una respuesta más amplia o en mayor profundidad, pues nos comprometemos a enviarle la respuesta al correo electrónico que nos ha facilitado en el registro. Vamos a dejar ahora 5 minutos de cortesía para esperar a que todos los inscritos se puedan conectar y sin más y reiterando nuestro agradecimiento por el tiempo que nos van a dedicar, sobre todo con especial atención y mención a los que asisten desde Latinoamérica, espero volver a encontrarles en próximas convocatorias. Un saludo y que pasen buena tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laia López, tal y como me ha presentado mi compañero Rubén. Y como especialista en las pruebas de Pearson Clinical, pues durante la siguiente hora y media vamos a tratar de explicar dos de las herramientas más utilizadas en el ámbito de la terapia ocupacional, como son el MABC2 para la evaluación del movimiento y el perfil sensorial 2. Como sabéis, estáis todos en modo de solo escucha, por lo que no vamos a poder mantener una interacción verbal, pero sí que podéis ir indicando aquellas preguntas que tengáis en el panel del chat que pasaremos a responder al final de la presentación. Si alguna pregunta se quedase sin responder, en ese caso nos comprometemos a responder vía email.
Entonces, para ir comenzando, vamos a hablar primero sobre el MABC2, esa batería para la evaluación del movimiento, que vamos a aplicar en aquellos casos para poder obtener información, ¿no?, de los niños y así ayudarles a participar en las actividades y tareas cotidianas con esa parte, ¿no?, de la coordinación física. Este es un poquito el índice de lo que vamos a ver, una primera perspectiva general, el contenido de la batería, la aplicación de las pruebas, la adaptación española y un poquito sobre intervención. Arriba a mano derecha tenéis un sello como una especie de tic, que quiere decir que esta prueba ha sido evaluada por el Consejo Superior de la Psicología en España y por la Comisión de Test, que emite un informe que es completamente público, al que se puede acceder a través de Internet, donde ahí pues, bueno, tenéis una evaluación por escrito sobre la batería en función del contenido, de las pruebas, de datos más técnicos como la fiabilidad, la validez, etc. Bueno, pues para comenzar quería daros un poquito una perspectiva general de lo que es el movimiento, ¿no?, y recordar algunas ideas que son importantes y sobre todo para resaltar la importancia de este tipo de evaluación. Lo primero es que existe una gran incidencia del movimiento en la vida cotidiana. Y además la capacidad para realizar estos movimientos, que está muy relacionada, ¿no?, con la vida cotidiana, apenas nos damos cuenta de la cantidad de actos que ejecutamos, pero simplemente hay que observar, por ejemplo, a un niño que tenga una discapacidad física que se está esforzando en intentar ponerse un calcetín, para de verdad darnos cuenta de la complejidad de los procesos que subyacen a la destreza motriz y de su importancia, ¿no?, en la vida cotidiana. Además, la importancia de esta adquisición de habilidades para aplicarla sobre todo en el medio físico que nos rodea, ¿no?, y poder interactuar con él. Por otro lado, incluso puede ser un requisito previo para acceder al programa escolar e integrarse también en la vida social. Y además que estos niños que carecen de competencia motriz no rinden bien en la escuela, ¿no? Al ser un requisito previo, sabemos que muchos de estos niños luego no rinden bien, que suelen estar aislados y que además en muchas ocasiones pueden desarrollar incluso problemas más adelante, ¿no? Además se trata de un grupo de niños que no forman un grupo homogéneo, esto también tiene luego cierta dificultad. En algunos casos la dificultad del movimiento es algo aislado, por lo que puede ser más sencillo su diagnóstico, pero para otros la falta de coordinación motriz es solo una pequeña parte de un conjunto de problemas, ¿no?, como puedan ser problemas que afecten al habla, al lenguaje, a la lectura, a la atención, problemas más de tipo social o emocional, y en estos casos el diagnóstico no es tan sencillo, ¿no?, a priori. Entonces, ¿qué es la MABC2? Bueno, pues esta batería para la evaluación del movimiento ha sido específicamente desarrollada para ayudar a los profesionales que trabajan con este tipo de niños con sus dificultades de movimiento, siendo uno de los test más prestigiosos y utilizados internacionalmente para detectar los trastornos del desarrollo de la coordinación y las dificultades de movimiento de estos niños, que se sitúan entre los 4 y los 16 años de edad. Vemos entonces que uno de los objetivos, ¿no?, para la que ha sido creada ha sido para detectar ese trastorno del desarrollo de la coordinación y también la evaluación de estas dificultades del movimiento, ¿no?, que pueden ser movimientos más globales o más finos que se puedan dar en contextos diferentes, como en la escuela, como en casa, como en algunos juegos, etc. ¿Para quién ha sido creada? Pues hablábamos de que nos encontramos ante un grupo heterogéneo. Entonces, dentro de este grupo hemos diferenciado 4 categorías diferentes de niños que sí que pueden beneficiarse de la evaluación con la batería MABC. Por un lado estarían los niños que presentan un trastorno del desarrollo de la coordinación, el TDC, y normalmente suele presentarse cuando no presentan una causa obvia, ¿no?, y puede tratarse de este trastorno. No padecen alteraciones genéticas ni neurológicas, además intelectualmente son capaces, pero les resulta demasiado difícil adquirir estas habilidades motrices que sí que son necesarias para funcionar adecuadamente en la vida diaria.
Pero además, en concreto, los niños que sí que puedan presentar este trastorno tampoco forman un grupo homogéneo. Difieren unos de otros en función de sus dificultades de movimiento y también del patrón, ¿no?, de su desarrollo general. Por ejemplo, en algunos casos podemos ver que la escritura lenta pues, pueda causar problemas en la escuela, sobre todo más en secundaria, ¿no?, donde los niños ya se les exige que escriban más rápido, pero luego igual otros niños son incapaces de aprender a formar las letras o tienen problemas más corporales de movimiento más grueso, ¿no? Así que vemos aquí que puede ser que la dificultad del movimiento solamente constituya uno de sus muchos problemas, como hemos visto, ¿no?, que esté también asociado a problemas del habla, problemas emocionales, conductuales, etc. Por otro lado, tenemos el grupo de riesgo, ¿no?, que podrían ser niños nacidos prematuramente o niños con escaso peso al nacer y niños que padecen trastorno del espectro alcohólico fetal. Por último, otro grupo podría ser estos niños con alteraciones genéticas conocidas, deficiencias hormonales, niños que se recuperan de una cirugía cardíaca, por ejemplo, o que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento. Entonces, ¿a quién puede ir dirigida esta batería, ¿no?, o para qué se utiliza? Normalmente vemos que se utiliza principalmente para la exploración clínica y la planificación de la intervención. Entonces, en ese caso vemos que puede ser utilizada pues, por psicólogos infantiles, terapeutas ocupacionales, incluso fisioterapeutas o pediatras, ¿no?, que vayan a proporcionar al examinador la oportunidad pues, de registrar diferentes aspectos del movimiento que vamos a ir evaluando. También se puede evaluar después de haber llevado a cabo una intervención o en la investigación. Y también en el ámbito educativo puede ser utilizada por profesores de educación física, psicólogos educativos o psicopedagogos. En cuanto al contenido de la batería, está compuesta por un test estandarizado, una lista de observación conductual y el manual de intervención ecológica. Tanto el test estandarizado como la lista de observación conductual se centran específicamente en la identificación y descripción de la función motriz en el niño, ¿vale? Son complementarios. Y luego tendríamos el manual de intervención ecológica, que es un soporte más técnico y práctico ya de cara a la intervención. La mayoría de test no cuentan con este manual de intervención ecológica, por lo que es un aspecto, ¿no?, muy positivo y es una ventaja muy grande contar con un manual dedicado a la parte de la intervención. El test estandarizado es aplicado directamente al niño, ¿vale? Se requiere que realice una serie de pruebas de una forma estrictamente establecida, tal y como se indica en el manual. La lista de observación conductual no involucra al niño directamente, ¿vale?, puesto que requiere que un adulto evalúe la competencia motriz, ya sea el padre en un entorno más de las competencias motrices desarrolladas en casa o el profesor que pueda dar más la perspectiva de la escuela. Y luego tenemos ese manual de intervención ecológica, como comentábamos. La parte del test estandarizado consta de 8 pruebas que van a evaluar 3 dimensiones específicas diferentes de la competencia motriz, que serían la destreza manual, la puntería y el atrape, y por último el equilibrio, ¿vale? Vamos a ver ahora las pruebas en qué consisten. Bien, veíamos que el rango de edad era bastante amplio, desde los 4 hasta los 16 años, y es verdad que el desarrollo motriz a lo largo de esos años va cambiando, ¿no? Y los niños son capaces de hacer unas cosas u otras también en función de la edad que tengan en cuanto a su desarrollo típico. Entonces vemos que nos encontramos con 3 rangos de edad diferenciados y vamos a ver también para cada una de las destrezas. Por un lado teníamos la destreza manual, entonces vemos que ahí contamos con 3 pruebas diferentes en función del rango de edad, ¿vale?, que ahora las veremos más en profundidad. Para la dimensión de puntería y atrape tenemos 2 pruebas para cada rango de edad, y por último en la dimensión de equilibrio, que de nuevo tenemos 3 pruebas para cada rango de edad. Además de las tareas que realiza el niño, ¿vale?, para cada prueba se describen en el cuadernillo de anotación observaciones cualitativas
que podemos tener en cuenta. Es muy importante cuando aplicamos una batería, ¿vale? Sea cual sea la función que estamos evaluando, es importante que prestemos atención a la parte cualitativa y a la parte observacional. No solo quedarnos con la puntuación de 0 o 1 en cada una de las pruebas, sino también con esa parte cualitativa que podemos ir observando a lo largo de la prueba, ¿no? Pueden estar relacionadas, por ejemplo, con la postura y el control corporal que tiene el niño, ¿vale? Cuánto se ajusta a la tarea, por ejemplo, en alguna de las pruebas, ¿no? del saquito, pues si emplea demasiada fuerza al tirar el saquito, si cuando la pelota está rebotando no se ajusta a la fuerza de ese rebote, etcétera. Entonces, estas son algunas de las observaciones conductuales que podemos observar a lo largo de la aplicación de la prueba y que pueden ser también igual de importantes que luego lo que sería la puntuación numérica que obtenemos. Bien, vamos a ir desglosando cada una de las pruebas para los distintos rangos de edad. Este sería el primer rango, que son las pruebas de 4 a 6 años. Las imágenes que vamos a ir viendo son imágenes que también encontramos en el manual, ¿vale? Como esta batería también la pueden utilizar, por ejemplo, otro tipo de profesionales que están menos acostumbrados a la evaluación, como pueda ser, por ejemplo, un profesor de educación física en un colegio, pues este manual sí que ofrece mucha información con algunas imágenes para ir explicando, ¿no? y que quede bien descrito cómo vamos a ir aplicando, corrigiendo la prueba y luego posteriormente la interpretación. En la primera imagen vemos una de las pruebas que sería introducir monedas dentro de esa especie de hucha tan rápido como al niño le sea posible. La segunda imagen, la niña está dibujando un trazado continuo, ¿vale? Siguiendo un camino y la instrucción es que no puede salirse de los límites. Otra de las pruebas que no aparece aquí, pero que también se lleva a cabo, es enhebrar unas cuentas. Es decir, tenemos unos cuadraditos con un agujero en medio y el niño tiene que pasar el cordón por medio del cuadradito como si quisiese formar un collar. Entonces, aquí vemos esta parte de la destreza manual de una psicomotricidad más fina. En la dimensión de puntería y atrape, aquí vemos una imagen de lo que sería atrapar el saquito. ¿Vale? El examinador lanza el saquito al niño, ¿vale? Entre la zona de la cadera y de los hombros y tienen que atrapar el saquito. Por ejemplo, para los niños de 4 años, los más pequeños, se permite que atrapen el saquito contra el cuerpo, pero luego los niños entre 5 y 6 años tienen que atraparlo únicamente con las manos. Otra de las pruebas sería, por ejemplo, el lanzar el saquito a una diana. Veis que la niña en este caso está situada encima de lo que llamamos una diana. Sería una alfombrilla que en este caso tiene un círculo rojo dentro. Estas alfombrillas vienen también dentro del contenido, ¿no? del material manipulativo del test. Y, por ejemplo, tiene que lanzar el saquito al círculo rojo, ¿no? en ese caso, que se pone a una distancia concreta. Para las pruebas de equilibrio tenemos, por ejemplo, a mano izquierda lo que sería el equilibrio sobre una pierna, ¿vale? Siempre evaluamos las dos piernas y en este caso el niño tiene que mantener el equilibrio durante 30 segundos. La niña a mano derecha vemos que está saltando sobre alfombrillas, ¿vale? De una en una. Y luego, por ejemplo, otra prueba también podría ser que el niño andase de puntillas, ¿vale? Tiene que dar como mínimo 15 pasos andando de puntillas. Para el segundo rango de edad, que ya serían niños un poquito más mayores, de 7 a 10 años, vemos en la niña de la mano izquierda, la parte de la destreza manual ya es un poquito más complicada, ¿vale? Tiene que insertar una serie de clavijas en esos agujeros según vaya pudiendo. Vemos que en comparación con la primera tarea que veíamos para los niños más pequeños de introducir monedas en una hucha, se complica un poquito más. Y el trazado, por ejemplo, de la mano derecha, veíamos que era una prueba que también encontrábamos para los niños más pequeños, pero aquí los trazados son un poquito más complejos. Otra de las pruebas, si recordáis antes os explicaba que había que meter un cordón por unos cuadraditos que tenían un agujero, ¿vale? Pero ahora tenemos que entrelazar el cordel, ¿vale? Es decir, como si estuviese cosiendo, ¿no? Primero enhebrar por delante y luego por detrás una tabla agujereada, ¿vale? Que viene también dentro de los materiales del test.
Por último, en la dimensión de puntería y atrape, en este caso vemos que el niño tiene que lanzar esa pelota, ¿no? Y atraparla con 2 manos, ¿vale? Y la pelota no puede botar. Pero, por ejemplo, para los niños de 7 a 8 años, que sería la edad más pequeña dentro de este rango, sí que podría botar una vez, ¿vale? Habría que lanzar la pelota y luego cogerla de nuevo y atraparla con las 2 manos, y para los niños más pequeños sí que se permitiría un bote. Y luego vemos a mano derecha lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Veis esas alfombrillas con forma de diana? Pues lanzar el saquito a una diana, ¿vale? Para que se pose el saquito en el círculo rojo, en este caso. Para la prueba de equilibrio, ¿vale? Vemos que en este caso el equilibrio a la pata coja se hace sobre un soporte, ¿vale? Lo que dificulta también el equilibrio si lo comparamos, ¿no? Con apoyar el pie únicamente sobre la alfombrilla, que está más plana. En este caso el niño tiene que saltar a la pata coja, ¿vale? En vez de con 2 pies, y luego en vez de, por ejemplo, andar de puntillas, como hablábamos para el primer rango de edad, tendría que andar hacia adelante, pero talón punta, ¿vale? Y luego aquí ya vemos que para el último rango de edad, que sería de los 11 a los 16 años, ¿vale? En las imágenes vemos que se aprecian ya niños que son un poquito más mayores. En este caso tienen que voltear las clavijas, es decir, no solo introducir la clavija en el agujero, sino que en este caso ya está introducida y hay que darle la vuelta, ¿vale? Lo que requiere de una psicomotricidad todavía más fina en el manejo, ¿no? Con los dedos al darle la vuelta a esa clavija. Cada una tiene que quedar en el mismo agujero de donde la hemos sacado. A mano derecha vemos que hay que montar un triángulo con una serie de tornillos, ¿vale? Lo que también requiere una manipulación más fina. Y por último, el dibujo del trazado sigue existiendo aquí en esta dimensión, pero sería un trazado más complejo. Vemos en la siguiente prueba de puntería y atrape cuál sería la tarea. Habría que lanzar la pelota contra la pared y tratar de dar a una diana, ¿vale? O sea, no simplemente lanzarla contra la pared y que luego vuelva, sino además con esa puntería darle a la diana. Y en la segunda vemos que la pelota que lanzamos contra la pared hay que atraparla con una única mano, ¿vale? Antes permitíamos 2, incluso para los niños más pequeñitos se permitía contra el cuerpo, y ahora aquí solo con una de las manos y antes de que bote, ¿vale? Es decir, el bote no está permitido. Y para la última dimensión de equilibrio, vemos ahora que se hace sobre 2 soportes en vez de sobre 1, ¿vale? Lo que es un poquito más complejo. Y ahora, para saltar a la pata coja, hay que saltar en forma de zigzag, ¿vale? En vez de en línea recta. Otra de las tareas sería andar talón punta, ¿vale? Como antes, lo único que antes el niño tenía que andar hacia adelante, y en estos niños más mayores tienen que andar hacia atrás, ¿vale? Talón punta, pero hacia atrás. Vale, pues hasta aquí serían las pruebas que aplicamos de forma estandarizada mediante las instrucciones que nos ofrece el manual y se aplican directamente al niño. Ahora tenemos la segunda parte del test, que hablábamos que era una lista de observación conductual, que se centra más en el modo en el que el niño realiza las tareas cotidianas en casa o en la escuela, ¿vale? Porque va a ser aplicada por un adulto que conozca bien al niño, eso es importante, y puede ser tanto los padres como el maestro, en el caso de la escuela, como el cuidador principal. Consta de 30 ítems, ¿vale? Que son agrupados en 3 secciones diferentes. Por un lado tenemos la sección A, que sería ítems en relación al movimiento en un entorno estático, ¿vale? O predecible. Es decir, una acción en la que el niño sí que está controlando sus movimientos, ¿vale? Por ejemplo, abrocharse un botón, ¿vale? Hablamos de un entorno que es estático porque los objetos que componen el movimiento, o sea, el entorno son fijos. Aquí el botón, en este caso, que sería el objeto que compone el entorno, está fijo, ¿vale? No está en movimiento. Los ítems que componen la sección B, al contrario que la sección A, hablamos de un entorno dinámico o impredecible, ¿vale? Por ejemplo, hablamos de un entorno en el que el objeto es móvil, ¿vale? Por ejemplo, una pelota que se acerca, o si hay que realizar una acción en un ambiente de movimiento, es decir, correr entre otros niños que están corriendo en el patio a la vez, ¿vale?
¿vale? Entonces hablamos de un entorno que sí que se mueve, que es dinámico y que es impredecible, porque si por ejemplo están corriendo los niños en el patio todos a la vez, es impredecible que uno se vaya a dar la vuelta, se vaya a mover, etcétera. Y luego, por último, incluye un apartado que serían factores no motores, ¿vale? Es decir, son factores que pueden interferir con la capacidad de ejecutar y aprender habilidades motrices, como puede ser, por ejemplo, la falta de atención, la desorganización que pueda tener el niño, ¿vale? Y esta parte es verdad que es un poquito más, la interpretación es un poco más cualitativa. Esto nos va a proporcionar una puntuación motriz total, ¿vale? Que luego vamos a registrar también en un sistema tipo semáforo, igual que el test estandarizado, que os voy a explicar luego en qué consiste al final de esta parte de la presentación. Se tarda más o menos unos 10 minutos en aplicar, por lo que es bastante sencillo, y se responde en una escala de 0, ¿vale?, a 3. Con el punto número 4 sería no observado. Y luego, por último, teníamos la parte del manual de intervención ecológica. Para los que no sepáis a lo que nos referimos con intervención ecológica, es un tipo de intervención en la que tenemos en cuenta todo al niño en su contexto, ¿vale? Su contexto cultural y su contexto social, ¿vale? El hogar, la escuela, el ocio, etcétera. Entonces, tratamos de ajustar las tareas a este entorno, ¿vale? E intentar mejorar así la competencia motriz de los niños y que aumente también su participación en la vida diaria, porque como veíamos en un inicio, en un principio pueden ser niños que luego estén aislados, ¿no? Por esa participación en la vida diaria que les cuesta más debido a sus dificultades de movimiento. En el caso de la adaptación española, vemos que la muestra ha sido diferente para el test estandarizado, para la lista de observación conductual. Por un lado, para el test contamos con 520 participantes y la lista de observación conductual 320 participantes. Es importante no solo el número de sujetos que tenga la muestra, sino también la parte de la estratificación para que la muestra sea representativa de la población que estamos pretendiendo medir. En este caso es un baremo de población española y por lo tanto ha sido estratificada para ese tipo de población. Por un lado, con el nivel de estudios de los padres y madres, que puede influir en la adquisición de la competencia motriz, y por otro lado la zona geográfica, es decir, norte, centro, este y sur. Aquí vemos en esta imagen los examinadores donde se situaban dentro de lo que sería toda esa zona geográfica de la población española. Y ahora vemos aquí la parte a la que me refiero con la muestra representativa de la población española, ¿no? Entonces vemos que por un lado se estratificó en función de la edad, ¿vale? Puesto que obviamente contamos con un rango de edad de niños de 4 a 16 años, en función también del sexo, es decir, chicos y chicas, del nivel educativo, ¿vale? Se tuvo en cuenta el nivel educativo de los padres o tutores como representativos principales de la familia, ¿vale? Vemos la categoría de sin estudios, primer grado, segundo grado y tercer grado. Y luego, por último, la zona geográfica, que vemos 4 grandes zonas, el norte, el este, el centro y el sur de la geografía española. Lo que nos fijamos aquí en estas tablas son en los porcentajes, ¿vale? Por un lado tenemos la tabla que es más oscura, sería el porcentaje de ese tipo de población que encontramos en el último censo publicado de la población española, y la barrita más clara hace referencia al porcentaje que tenemos de ese tipo de niños en la muestra, ¿vale? La muestra que ha compuesto el baremo de este test en concreto. Lo importante aquí es que la tabla oscura y la clara sean prácticamente iguales, ¿vale? Muy similares. Esto quiere decir que si, por ejemplo, encontramos en el censo de la población española un 50% de chicos, pues en la muestra de tipificación de la batería del MABC2 vamos a ver también que contamos con un 50% de chicos. ¿Vale? Es decir, que sean prácticamente similares para que así evaluemos cualquier tipo de niño, ¿vale?, dentro de la población española, pues que pueda estar representado en esta muestra de tipificación.
La parte de la fiabilidad del test, se utilizó el procedimiento de consistencia interna para calcular la fiabilidad y vemos que los coeficientes alfa han sido muy buenos en todos los casos, entre 0,77 y 0,81 para el primer rango de edad. En el caso de la fiabilidad de la lista de observación conductual, vemos también que los coeficientes alfa son muy elevados en todos los casos, ¿vale? De 0,91, 0,90 y 0,95. Y perdonad, en el caso de la validez se ha estudiado desde un punto de vista de un criterio y los coeficientes de correlación no aparecen aquí, pero también han sido significativos en todos los casos para las 3 secciones. Esta información ya sabéis que aparece toda detalladamente descrita en el manual técnico de la batería para aquellos de vosotros que os interese más esta parte más psicométrica, ¿no? de la batería. Y luego, por último, la parte de la interpretación de los resultados, utilizamos un sistema semáforo, ¿vale? Para explicar la puntuación, sobre todo a los padres y a los maestros, y que así luego puedan entender, ¿no? En qué rango se sitúa el niño. Tanto para cada prueba del test como para la puntuación total, se proporcionan puntuaciones escalares y percentiles. Y luego, por último, la puntuación total del test, que sería la puntuación escalar de las 8 pruebas principales que lo componen. Entonces, aquí en este sistema semáforo vemos que tenemos una zona verde, una zona ámbar y una zona roja. En función de la puntuación total del test, ¿vale? Si esta es superior a 69, entonces nos situaríamos dentro de la zona verde, puesto que el niño se sitúa por encima del percentil 15, y esto quiere decir que no se han detectado problemas de movimiento. En la zona ámbar, que sería una puntuación total del test entre 63 y 69, el niño ya se sitúa entre un percentil 5 y 15 y entonces decimos que está en riesgo de tener problemas de movimiento y requiere que sí que hagamos un seguimiento, ¿no? Que evaluemos en otros momentos del desarrollo y que hagamos un seguimiento de que esos problemas de movimiento no vayan a ir a más y que haya que empezar con la intervención. Y luego tenemos la zona roja, que serían aquellos niños que la puntuación, ¿no? es menor que 62 y en este caso sí que hablamos de niños que están por debajo del percentil 5 y denota ya una dificultad mayor y más significativa en cuanto al movimiento, por lo que aquí sí que hay que hacer una evaluación más de profundidad y sí que suelen ser niños que sí que requieran de una intervención posterior, ¿no? Para ayudarles un poquito con esa competencia motriz y mejorar su participación en la vida diaria. De cara a la intervención, por un lado empezaríamos a la interpretación de la puntuación total del test, ¿vale? Porque es la medición más objetiva que tenemos del rendimiento, ¿vale? Sobre todo en esa situación de 1 a 1 con la aplicación individual que hemos realizado de las diferentes tareas. Luego también tenemos la información cualitativa del test que nos va a ofrecer una visión mucho más amplia, ¿vale? Porque el test en sí no explica el por qué un niño actúa de cierta manera, pero eso sí que lo vamos a ir observando en esas observaciones que hagamos conductuales de cómo el niño se ha ido comportando en las diferentes pruebas. Luego tenemos la lista de la observación conductual, para esa puntuación motriz total de las secciones A y B y también esa parte más cualitativa de los factores no motores, como por ejemplo la atención, la desorganización, etcétera, que también vemos que pueden influir, ¿no? en cómo el niño se desenvuelva en su entorno. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y además así con la lista de observación conductual también un poco que introducimos a los padres y a los profesores en ese entorno de evaluación para trabajar luego un poco como un equipo de cara a la intervención que llevemos a cabo. Y luego además contamos con el manual de intervención ecológica, ¿no? La intervención tiene que ser fruto de una interacción dinámica. Entonces hablamos de ese entorno en el que se encuentra el niño donde vamos a llevar a cabo la intervención y se va a centrar en el niño, en la tarea y en el entorno en sí, ¿vale? Por eso hablamos de una intervención ecológica.
Con toda esta información vemos que estamos ante un test que es muy completo, ¿vale? Porque tenemos las pruebas del test que hemos aplicado directamente con el niño, la parte de la observación que hemos podido realizar durante la aplicación, que es una observación directamente por parte del examinador de esa destreza motriz. Luego, además, tenemos la observación de la lista de observación conductual que nos va a facilitar información por parte de profesores o de los padres, y además lo vamos a complementar todo con el manual de intervención, que muy pocos test lo tienen, para mejorar esa competencia motriz del niño, de manera que pueda participar plenamente en las actividades de la vida cotidiana con éxito y con confianza, ¿no? Generar también ahí la confianza por parte del niño que está teniendo las dificultades. Bien, y hasta aquí sería la parte de la batería del MABC2. Cualquier duda que tengáis se puede ir anotando en el panel del chat. Vamos a continuar con el perfil sensorial 2, puesto que también es una prueba que se puede utilizar en diferentes ámbitos, ¿no? Y muy relacionada con el movimiento, que sería el procesamiento sensorial, ¿no? de los estímulos ante los que nos encontramos en nuestra vida diaria. Y vamos a ir viendo un poquito en qué va a consistir esta segunda parte. Veis también que tenéis arriba a mano derecha en la esquina ese sello, ¿no? Que sería de la Comisión de Test y el Consejo Superior de la Psicología en España, que también ha evaluado el perfil sensorial 2 y que podemos encontrar este informe en Internet y tener acceso a él en caso de que queráis profundizar un poquito más en cómo lo han evaluado y en las puntuaciones que le han dado. De nuevo veremos un poquito la perspectiva general del procesamiento sensorial, el contenido y luego pues la adaptación española y un poquito sobre las puntuaciones y la interpretación. En cuanto a la perspectiva general, lo que queremos averiguar con un test como el perfil sensorial 2 es cómo el procesamiento sensorial puede favorecer o dificultar la participación del niño en las actividades diarias. De nuevo hablamos de esta participación del niño, es decir, igual que hablábamos con el movimiento, el procesamiento sensorial de los niños también puede modificar, ¿no? O facilitar o dificultar esta participación. Entonces son un conjunto de instrumentos estandarizados para evaluar los patrones del procesamiento sensorial. En este caso se aplica a niños entre los 13 y los 14 años y 11 meses y vamos a contar con 3 cuestionarios diferentes. El cuestionario niño, el breve y el escolar, que vamos a ver ahora un poquito más en detalle en qué consiste en cada uno de ellos. En este caso, los componentes del test son estos 3 cuestionarios que van a aplicarse directamente a los padres, a los profesores o al cuidador principal. Es decir, al contrario que el MABC2, que sí que contábamos con 8 pruebas a aplicar directamente al niño, ¿vale? En este caso no vamos a obtener esa interacción directa con el niño, sino que son cuestionarios a través de los cuales los padres, profesores o el cuidador principal nos van a ofrecer esa información de cómo el niño procesa la información. Luego, por supuesto, cuando trabajemos con el niño directamente nosotros, pues también nos vamos a ir dando cuenta de cómo reaccionan, ¿no? Ante ciertos estímulos. En el caso del perfil sensorial 2, el niño consta de 86 ítems, por lo que la aplicación durará entre 15 y 20 minutos y podemos aplicarlo a los padres o al cuidador principal. En el caso del perfil sensorial breve, únicamente contiene 4 ítems, puesto que es más breve que el anterior, y son los ítems más sensibles del cuestionario niño. Es decir, no vamos a aplicar los 2 cuestionarios, puesto que los ítems que aparecen en el cuestionario breve ya aparecen también en el niño. Lo único que el niño contiene más ítems, puesto que es un cuestionario más largo. Esto quiere decir que se han cogido los ítems del cuestionario del niño, los que son más discriminantes, los más sensibles, para ofrecer información rápidamente, es decir, más pues, con un fin de cribado e investigación. Entonces, únicamente tenemos los 34 ítems que son más discriminantes del cuestionario niño, por lo que aplicamos uno u otro, ¿vale? Nunca los 2.
Y luego, por último, tendríamos el perfil sensorial escolar, que es el que se va a aplicar directamente a los profesores para tener un poco la perspectiva del profesor de cómo el niño procesa esa información sensorial en el aula, ¿vale? Los padres nos van a dar más esa perspectiva del procesamiento sensorial en casa, ¿no? Más en un entorno más familiar o más que escolar. Como decíamos, los cuestionarios son completados por padres, cuidadores y profesores, ¿vale? Que van a aportar información específica del desempeño del niño, porque al final interactúan con él en diferentes contextos y actividades, ¿no? En casa, en la escuela y en la sociedad. Y los ítems consisten en afirmaciones sobre la frecuencia en la que el niño manifiesta determinadas conductas ante experiencias sensoriales, ¿vale? La respuesta es en una escala de casi siempre o siempre a casi nunca o nunca o no aplicable en caso de que sean algunas conductas que no se hayan observado. Y un ejemplo podría ser le molestan las luces brillantes, ¿vale? Sería un ejemplo de un ítem dentro del procesamiento visual. Y los padres o cuidadores contestarían si le molestan las luces casi siempre o siempre, frecuentemente, la mitad de las veces, ocasionalmente, casi nunca, nunca, etcétera, ¿vale? Nos van a ofrecer ese tipo de información. Entonces, bueno, tenemos estos 3 cuestionarios para aplicar en diferentes contextos. La aplicación de estos cuestionarios puede ser en papel o puede ser online, ¿vale? En caso de la aplicación en papel, se envía el cuestionario o bien por correo postal o se cumplimenta presencialmente. En caso de que, por ejemplo, en alguno de los casos, pues como se trata de niños, el padre vaya a consulta o le vaya a dejar o a acompañar, pues se puede aplicar en ese momento. Y en caso de los profesores, que quizás sea un poquito más complicado que vengan a consulta, pues o bien por correo postal o bien realizaríamos la aplicación online, ¿vale? En este caso, la aplicación online se envía el cuestionario a través de un enlace a una página web que se puede enviar por correo electrónico. Entonces, en este caso, pues es más sencilla la aplicación online, pues cuando, por ejemplo, los padres no pueden acudir a consulta o el profesor directamente, que pueda ser más sencillo que lo aplique en su propio ordenador, pues en la escuela, en casa o donde sea. En el caso de la aplicación en papel, podemos también hacer la corrección en papel, ¿vale? Manual a través de las tablas de conversión de puntuaciones o también mediante la plataforma online. Y en el caso de la aplicación online, directamente pasaríamos a corregirlo online, puesto que no tenemos el cuadernillo con las respuestas, pues la aplicación manual lógicamente no va a ser posible. Bien, en cuanto a la descripción del perfil sensorial, la información obtenida nos va a permitir formular hipótesis. Sobre todo hipótesis acerca de cómo el procesamiento sensorial, de nuevo, es aquel objetivo, puede favorecer la participación del niño en las actividades diarias o dificultarla, ¿vale? Porque vemos que este procesamiento sensorial, pues efectivamente puede influir, ¿no? En cómo participa el niño en las actividades diarias. Los cuestionarios nos van a permitir obtener 4 grandes categorías de puntuaciones, que sería el sistema sensorial, el de la conducta, los patrones sensoriales y los factores escolares. Vamos a ir explicando un poquito cada una de estas categorías, puesto que luego de cara a la interpretación de los resultados y a la intervención que vayamos a hacer después, es muy importante que conozcamos la teoría en la que se basan las diferentes pruebas, ¿no? En este caso, el perfil sensorial 2 se basa en una teoría de Winnie Dunn, que es la autora, y es importante que entendamos esta teoría para luego poder profundizar bien en la interpretación y en la consecuente intervención. Una de las categorías sería de las secciones sensoriales, ¿vale? Que van a reflejar los diferentes sistemas sensoriales, que sería el auditivo, el visual, el táctil, el del movimiento, el corporal y el oral. Para las puntuaciones de las secciones conductuales van a reflejar el comportamiento del niño, es decir, pues más la parte conductual, la parte socioemocional y la parte atencional. Luego tenemos las puntuaciones de los patrones sensoriales, ¿vale? Que son los cuadrantes sensoriales que proceden de la teoría de Dunn, ¿vale? Que vamos a explicar un poquito más en profundidad en la siguiente diapositiva, pero ella según su teoría diferencia 4 patrones sensoriales diferentes. El niño que es tipo búsqueda o buscador, evitación o evitativo, sensibilidad o sensitivo y registro y espectador. Y luego, por último, las puntuaciones de los factores escolares,
que reflejan conductas específicas que se dan en el entorno escolar, ¿vale? Como puede ser la necesidad de ayudas externas, la conciencia, la atención y la tolerancia del niño en situaciones de aprendizaje, por ejemplo, pues su disposición a aprender, etcétera, ¿vale? Entonces, los factores escolares son los que se van a obtener a raíz del cuestionario escolar, el que se le aplica a los profesores, ¿vale? Y el resto de secciones sensoriales, conductuales y los cuadrantes los vamos a obtener a raíz del cuestionario el niño o el breve, ¿vale? En función de cuál apliquemos. De este modo vemos que proporciona una perspectiva distinta de los puntos fuertes y desafíos del niño para el diagnóstico y la planificación de la intervención, sobre todo, ¿vale? Lo importante es que aquí podamos recabar toda la información posible que nos pueda servir luego de ayuda de cara a establecer un diagnóstico y una futura intervención. Vale, pues vamos a ver aquí, a partir de aquí, lo que sería la teoría propuesta por Dan, ¿vale? Vemos estos patrones sensoriales, que vemos que hay 4, ¿vale? Que serían estos de RE, BU, EV y SE, y en función de qué se describen, ¿no? Este modelo se basa en las teorías del desarrollo, de la neurociencia y de la autorregulación de la conducta. Entonces, este modelo conceptual, ¿vale? Que digamos del procesamiento propuesto por Dan, propone una interacción entre dos continuos. Tenemos un continuo que estaría aquí en el eje vertical, ¿vale? Que sería el umbral neurológico, y el segundo continuo, que lo vemos aquí en el eje horizontal, que sería la autorregulación de la conducta. Entonces, estos dos continuos pues, van a proponer un tipo de procesamiento sensorial u otro. El umbral neurológico, que sería este que vemos aquí en horizontal, cuando hablamos de umbral, ¿vale? Para que nos entendamos, nos referimos a la rapidez con la que responde el sistema nervioso a un estímulo sensorial, ¿vale? Nosotros podemos recibir un estímulo sensorial, ya sea visual, auditivo, táctil, etcétera, y respondemos más rápido o más despacio, ¿no? Y de eso se encarga el sistema nervioso. Cuando el umbral de respuesta es alto, ¿vale? Ese umbral neurológico es alto, que sería aquí el punto que tenemos en la cúspide, quiere decir que el sistema nervioso responde con más lentitud de lo esperado, ¿vale? Es decir, que no responde a ciertas señales, que necesitamos de muchos estímulos sensoriales para que nuestro sistema nervioso responda. Y cuando hablamos de un umbral neurológico más bajo, que lo situaríamos aquí abajo dentro de esta circunferencia, quiere decir que el sistema nervioso responde muy rápidamente a los estímulos sensoriales, por lo que el umbral es más bajo, ¿vale? El umbral, hablábamos de la rapidez con la que responde el sistema nervioso a un estímulo sensorial, pues si el umbral es bajo, quiere decir que responde de manera más rápida y, por tanto, necesitamos muy pocos estímulos para que nuestro sistema nervioso responda. Esto quiere decir que los niños que se sitúan con un umbral neurológico más alto, ¿vale? O demasiado altos, tienden a ser niños que son hiporreactivos. Es decir, necesitan muchos estímulos para llegar a su umbral y por eso no responden a las señales que hay a su alrededor, ¿vale? Porque como el sistema nervioso responde con más lentitud, ¿vale? Pues necesitamos de más estímulos. En el caso de los niños con umbrales neurológicos demasiado bajos, tienden a ser lo contrario, es decir, hiperreactivos. Quiere decir que necesitan muy pocos estímulos para llegar a su umbral y se distraen, ¿vale? Se distraen con más facilidad porque como el sistema nervioso responde de forma muy rápidamente, pues necesitan muy pocos estímulos para llegar a ese umbral. Si hablamos ahora del eje que se sitúa de manera horizontal, es decir, la autorregulación de la conducta, nos referimos a la manera en la que las personas se comportan para gestionar sus necesidades, ¿vale? Tenemos por un lado a la izquierda aquellas personas que responden pasivamente a los estímulos, ¿bien? Es decir,
tienden a dejar que las cosas sucedan y a responder después, ¿vale? Respondemos de forma pasiva. Esto quiere decir que tienden a ser personas que se alejan de las entradas sensoriales, ¿vale? Incluso las ignoran o se sienten agobiados y empiezan a quejarse sobre las entradas de información, ¿no? Pues si hay mucho ruido, hay mucha luz, etc. Y luego tenemos aquellas personas que responden a los estímulos activamente, ¿vale? Aquí en el polo de la derecha. Quiere decir que llevan a cabo acciones para controlar la cantidad y el tipo de entradas sensoriales que reciben, ¿vale? Por ejemplo, imaginar los niños que vemos que van corriendo por el pasillo del colegio, van silbando, van saltando o van pasando, por ejemplo, la mano por la pared, ¿vale? Para sentir la pared. Entonces, utilizan y emplean estrategias para añadir más entradas de información sensorial, ¿vale? Como ellos responden activamente, quieren de un mayor número de entradas sensoriales. Bien, no sé si se ha entendido bien, si no luego en el apartado de preguntas podemos incidir un poquito sobre esta teoría. Entonces, según la interacción, ¿vale?, que dan estos dos umbrales, por un lado el neurológico y el de la autorregulación de la conducta, esto va a dar lugar a 4 cuadrantes de procesamiento sensorial, ¿vale? Estos cuadrantes lo que nos van a permitir es explicar el desempeño de los niños, por lo que veremos que cada niño se sitúa en un cuadrante, también en función del tipo de entrada sensorial, ¿vale? Puede variar. Aquí tendríamos al niño buscador, ¿vale? Dentro del cuadrante de búsqueda. Es decir, son niños con un umbral neurológico alto y una autorregulación de la conducta activa, ¿vale? Quiere decir que son niños que llevan a cabo acciones para obtener más entradas sensoriales, ¿vale? Y generar nuevas ideas. Por eso lo llamamos estilo buscador. Es el tipo de niños que hablábamos antes de que tocan las cosas, muerden los objetos, ¿vale? Buscan más entradas sensoriales. En cambio, cuando la autorregulación de la conducta también es activa, pero sin embargo hablamos de un umbral neurológico bajo, hablamos más de niños evitativos, ¿vale? Con un estilo de evitación. Es decir, crean muchas rutinas y un orden para reducir entradas sensoriales, ¿vale? Como su umbral neurológico es más bajo y necesitan de menos estímulos para responder, entonces tienden a evitar, ¿no?, y a ordenar esas entradas sensoriales. Y un ejemplo sería, por ejemplo, niños que prefieren trabajar solos, ¿vale?, en vez de trabajar en equipo. Cuando hablamos más de la parte pasiva de autorregulación de la conducta, ¿vale?, si el niño tiene un umbral neurológico alto, ¿vale?, son niños con un estilo espectador, ¿vale? Lo llamaríamos dentro de ese cuadrante de registro. Ignoran estímulos, ¿vale?, y no se agobian por lo que sucede a su alrededor. Es decir, tienen un estilo espectador, ¿no? Ellos son espectadores de lo que está ocurriendo. Entonces, por eso muchas veces son niños que no se dan cuenta de que se les está llamando, ¿no? Por ejemplo, Juan, 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 y no se dan cuenta de que les estamos llamando por ese estilo buscador y esa tendencia a ignorar los estímulos. No se dan cuenta, por ejemplo, que el profesor les está llamando, como decíamos, o que llevan la ropa mal puesta. Igual se han puesto el jersey al revés y no se han dado cuenta de eso. Y luego el último cuadrante serían aquellos niños con un estilo más sensitivo, ¿vale?, que son muy exigentes y detectan errores o patrones que otros no captan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, piden a los demás que estén en silencio, ¿vale? O, por ejemplo, son escrupulosos con la comida, es decir, tienen mucha sensibilidad a la comida y son más escrupulosos, por ejemplo. ¿Vale? Estos son los 4 cuadrantes a los que podemos llegar, ¿vale?, para diferenciar entre los patrones de procesamiento sensorial y se han generado, ¿no?, estos 4 patrones en función de cómo interactúan el umbral neurológico y la autorregulación de la conducta. Vale, pues ya habiendo visto la teoría de Winnie Dunn, vemos un poquito que la instrucción del perfil sensorial es fácil de usar, en el sentido de que tenemos la posibilidad de la aplicación o la corrección tanto manual como a través de la plataforma online. Vemos que es contextualmente relevante,
puesto que tenemos en cuenta diferentes contextos donde se desenvuelve el niño, ¿vale? La parte de la escuela por el cuestionario para los profesores, la parte de casa por el cuestionario de los padres y la sociedad en general. Entonces, nos va a ofrecer a los profesionales un medio para captar las respuestas del niño a experiencias sensoriales en diferentes contextos. Vemos también que se centra en el niño y en sus cuidadores, ¿no? Lo que hablábamos antes. Muchas veces cuando también introducimos, ¿no?, a las familias y a los profesores como informantes y en ese proceso de evaluación y les hacemos miembros fundamentales del equipo, ayuda a que se impliquen luego de cara a la intervención, por lo que es un aspecto también importante. Es integral porque ofrece una medida del desempeño actual del niño, ¿vale? En ese mismo momento. Se basa en puntos fuertes, ¿vale? No solo en los puntos débiles. Entonces, independientemente de las limitaciones de cada niño, si nos permite detectar también sus puntos fuertes ante experiencias sensoriales, esto nos va a servir luego de apoyo de cara a la intervención. Es decir, intervenir en los puntos débiles, pero apoyándonos en los puntos fuertes. Por eso decimos que ofrece una visión completa, ¿vale? Porque vemos que son también relaciones y observaciones del profesor, de padres, de cuidador, etcétera, y tiene una base teórica, ¿vale? Que es muy importante también introducir las puntuaciones dentro de esa teoría, ¿vale? Y de esa base teórica para poder profundizar en la interpretación. ¿A quién va dirigido? Como vemos, sobre todo los terapeutas ocupacionales son los profesionales que trabajan dentro de este ámbito del procesamiento sensorial, pero también puede ser utilizado por ejemplo, psicólogos y logopedas. Pueden utilizar el test simplemente para obtener una visión del desempeño del niño en casa, en la escuela y en la sociedad, ¿vale? Para ver cómo interactúan y cómo participan en las actividades de la vida diaria. También para determinar qué áreas son puntos fuertes y cuáles pueden estar afectando negativamente a su desempeño, ¿vale? Que es uno de los aspectos fundamentales de la prueba, ¿no? Para obtener luego una base de cara a la planificación de la intervención. Y además también podemos introducir el perfil sensorial 2 dentro de un protocolo, ¿no?, de evaluación como una medida funcional de la capacidad de respuesta sensorial. Que es verdad que en muchos casos, igual que el movimiento, no nos damos cuenta de lo importante que es y de la importancia que tiene luego a cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? El efecto del procesamiento sensorial en la participación de las actividades diarias es muy grande y es cierto que a veces no nos damos cuenta. Simplemente, por ejemplo, hay algunos diagnósticos donde el procesamiento sensorial es clave y está muy relacionada. Por ejemplo, para el diagnóstico de niños con TEA, ¿vale? Uno de los criterios sería esa hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales, que es de lo que hablábamos antes con el umbral neurológico, de los niños que son hiperreactivos o hiporreactivos, ¿no? Si su sistema nervioso responde antes o después y si necesitan de un mayor número de entradas sensoriales para emitir una respuesta. De cara a la adaptación española, vemos aquí un mapa similar al que encontrábamos con el MABC2, con una muestra de 621 niños. Los examinadores se organizaron de esa forma a lo largo de la geografía española para la recogida de datos de la fase de tipificación, ¿vale? En aquellas provincias donde no haya un punto verde no quiere decir que no se hayan recogido datos, ¿vale? Algunos de los examinadores estaban encargados de recoger datos en diferentes regiones. Y aquí también nos encontramos de nuevo con esa estratificación de la muestra, ¿vale? Para que nos encontremos con un baremo de población española que de verdad sea representativo de esa población. De nuevo tenemos las barritas claras y las oscuras. La que es más oscura sería el porcentaje de ese tipo de niños que encontramos en la muestra de este test. Y en el caso de la barra más clarita sería el porcentaje de ese tipo de niños del censo publicado anteriormente a la publicación de la herramienta. Vemos que de nuevo son barras que son muy similares en cuanto a ese tipo de porcentaje, por lo que podemos estar seguros que de cara a la aplicación de la herramienta en cualquier niño dentro de la población española, pues va a estar representado dentro del baremo.
Vemos que también se ha tenido en cuenta el nivel de los padres, de los estudios de los padres y de las madres, la zona geográfica en cada uno de los datos. La fiabilidad en este caso, bueno, aquí tenemos una tabla bastante grande con diferentes puntuaciones de fiabilidad que representa el nivel de confianza que los profesionales podemos depositar, ¿no? en la exactitud y la precisión de las puntuaciones que vamos a obtener, ¿no? con la aplicación de esta prueba. Aquí vemos diferentes coeficientes de fiabilidad de los cuadrantes, de las secciones y de los factores escolares de cada uno de los cuestionarios. Pero así un poco de manera general se puede observar que las fiabilidades desde la más bajita de .72 a .90 representan en todos los casos una fiabilidad que es bastante buena, ¿no? Incluso podríamos decir que excelente. De cara a las puntuaciones que nos va a arrojar este tipo de cuestionarios, ¿vale? Obtenemos puntuaciones directas para la sección sensorial, el cuadrante conductual, los cuadrantes y los factores escolares. Y luego también puntos de corte y percentiles, ¿vale? Que se basan en las medias y en las desviaciones típicas de las diferentes puntuaciones directas. Las puntuaciones de corte y percentiles nos van a ayudar a categorizar la tendencia del niño a realizar determinadas conductas respecto a otros niños de su edad, ¿vale? Que es lo importante también. Y así obtener una estimación sobre el procesamiento sensorial respecto a otros niños de su edad, ¿no? Mediante esas medias y desviaciones típicas. ¿Vale? Supongo que son puntuaciones con las que estáis acostumbrados a trabajar. Y luego, por último, aunque no contamos con un manual de intervención ecológica, sí que es verdad que luego el manual ofrece bastante información de cara a conceptos generales para la interpretación, ¿vale? Y ofrece también estrategias de intervención para los diferentes patrones, siempre relacionando la participación de los niños en las actividades diarias, ¿no? Que es un poco lo que nos compete aquí. Vemos aquí, por ejemplo, que para los 4 cuadrantes de los que hemos hablado, que sería el de búsqueda, evitación, sensibilidad y registro, pues en función de las respuestas que se hayan dado, ¿vale? Por ejemplo, más que los demás. Bueno, pues entonces es probable que busque entradas sensoriales en exceso o de un modo disruptivo y que ello afecte a su participación, ¿no? Entonces, bueno, vemos un poquito lo que quiere decir es para cada uno de estos cuadrantes si hemos respondido menos que los demás, como los demás o más que los demás, ¿vale? En cuanto a esas entradas sensoriales. Y luego vemos también aquí que podemos encontrar distintos cuadrantes para distintas secciones sensoriales, que es lo que os comentaba en un inicio. Es decir, el niño puede ser de tipo evitativo, por ejemplo, para una de las secciones sensoriales, ¿no? Para la parte, por ejemplo, más auditiva, pero que puede ser de tipo sensitivo para la parte, por ejemplo, más visual, ¿no? Que le molesten las luces, los brillos, etcétera. Entonces puede tener un patrón sensorial de búsqueda en una sección, por ejemplo, y de otro tipo en otra de las secciones, ¿no? Lo que también nos va a permitir comparar ese tipo de respuesta, ¿no? A las entradas sensoriales y cómo va a afectar eso en su participación en la vida diaria. Y bueno, yo creo que hasta aquí daros un poquito esta visión general sobre estas 2 pruebas, que creo que pueden ser muy útiles en vuestro campo, ¿no? de utilización y en vuestra vida diaria, que os pueden ayudar a obtener información de estos niños para luego poder realizar una intervención eficaz, ¿no? Sobre todo, el proceso de evaluación es muy importante por eso, para poder recabar toda la información que sea necesaria y que nos sea útil de cara luego a la planificación de la intervención. Pasamos a responder alguna pregunta, si es que hay en el panel del chat, que de momento creo que no ha habido ninguna pregunta que se haya escrito. En todo caso, tenéis en pantalla mi dirección de correo electrónico, porque muchas veces ahora, durante toda esta hora de sesión, ¿no? Cuesta un poquito asimilar toda la información y tenemos que darle un poco de forma. Incluso también si algunos de vosotros ya estáis utilizando las herramientas o todavía no las habéis utilizado, pues igual luego con algún caso en concreto puede surgir alguna duda un poquito más específica. Se pueden atender también directamente por correo electrónico. ¿Vale? Entonces, si no hay ninguna pregunta en el chat, damos por finalizada la sesión.
muchísimas gracias por haber atendido este seminario web. Estaremos encantados de veros también en otras convocatorias y estamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta que nos podáis necesitar. Muchas gracias a todos. Un saludo y que paséis buena tarde.